En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Ah? Ok. Sí, por favor. Bien, muy bienvenida, presidenta Rosana Costa. Nos acompaña también Rosario Celedón, entiendo, de la gerente de División de Política Financiera, Gabriela Aparici, gerente de Infraestructura y Regulación Financiera, Miguel Fuentes también entiendo que nos acompaña, gerente de Estabilidad Financiera, y Michelle Moore, gerente de División de Asuntos Institucionales. Nos convoca la presentación del informe de Estabilidad Financiera que nos va a presentar la presidenta del Banco Central. Le doy la bienvenida también a los colegas. Bienvenida, Rosana Costa. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señores senadores. Venimos a presentar el informe de estabilidad financiera, el segundo del año. Como es habitual, entonces, los meses de mayo y de noviembre concurrimos a esta instancia para dar cuenta de la visión que tiene el Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos recientes del sector financiero y qué implicancias ello tiene para la estabilidad financiera, los que se detallan en un informe que hoy día publicamos en la página web a las 9 de la mañana. Lunes y martes de esta semana sostuvimos la reunión de política financiera, instancia en la cual el Consejo del Banco Central decidió mantener el requerimiento de capital contracíclico en 0,5% de los activos ponderados por riesgo. Este requerimiento es una medida macroprudencial de carácter precautorio que tiene por objeto fortalecer la resiliencia del sistema bancario, particularmente para que la provisión de crédito no se vea afectada en los momentos en que la economía pudiera sufrir un shock económico relevante. El informe de estabilidad financiera se enmarca en el mandato de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos que nos otorga la ley. Su objetivo es analizar las vulnerabilidades, potenciales riesgos y mitigadores de nuestro sistema financiero y su capacidad para absorber shocks severos. Se trata, por lo tanto, de un informe que, a diferencia del de política monetaria, no presenta escenarios de proyección, sino que, por el contrario, se centra en escenarios de riesgos que, aunque menos probables, son posibles. En este informe destacamos que el escenario externo continúa siendo la principal fuente de riesgos para la estabilidad financiera local. Si bien se dio inicio al ciclo de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, se ha elevado la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas a nivel global y al alcance e impacto de potenciales políticas económicas y comerciales de dicha economía. Además, persisten algunos focos de riesgo a nivel global, como la alta valoración de activos financieros, la permanencia de las tasas de interés de largo plazo en niveles elevados y el alto endeudamiento soberano y corporativo. En lo interno, las reducciones de la tasa de política monetaria se han traspasado a las tasas de mercado de corto plazo. Las tasas de largo plazo, en cambio, continúan elevadas, afectadas por las condiciones de los mercados externos, como también por la menor profundidad de nuestro mercado de capitales. El proceso de normalización de indicadores financieros de las empresas ha continuado, aunque con heterogeneidad entre tamaños y sectores. Así, se observa algún mayor rezago en empresas de menor tamaño, en empresas de los sectores inmobiliario, construcción y comercio, y también en aquellas que obtuvieron créditos FOGAPE durante la pandemia, lo que ha ido elevando el impago. La situación financiera de los hogares también ha mejorado, aunque su posición financiera neta
continúa por debajo de los niveles pre-pandemia. Por su parte, la banca local cuenta con provisiones, garantías y capital suficiente para enfrentar eventos adversos. El sistema bancario ha fortalecido su base de capital en el proceso de implementación de las exigencias de Basilea III y cuenta con colchones de capital que contribuyen a aumentar su resiliencia ante la eventual materialización de riesgos sistémicos. En los próximos desafíos, deberá seguir gestionando el aumento de riesgo de crédito de su cartera y continuar su preparación para la plena convergencia a Basilea III. Pasemos entonces a la evolución de los mercados financieros globales y local. En lo externo, la reducción de la inflación a nivel global ha permitido a las principales economías comenzar el proceso de normalización de la política monetaria. En Estados Unidos, los datos de la actividad económica han afianzado la idea de un ajuste suave. No obstante, se mantiene la incertidumbre respecto del ritmo de reducción de la tasa de los fondos federales, lo que se ha reflejado en cambios importantes en las expectativas de mercado. En lo reciente, parte de ello se relaciona con el alcance e impacto de las potenciales políticas económicas y comerciales y sus efectos en la inflación futura, lo que además ha fortalecido el dólar. El gráfico que ustedes tienen ahí en pantalla muestra por un lado las expectativas para la tasa de los fondos federales de Estados Unidos. Se observa con mediana claridad, lo tienen ustedes ahí en el papel. Se observa cómo entre marzo del 2023 hasta ahora ha habido cambios relevantes en la evolución que los mercados esperan para la tasa de la Fed Fund Rate. Y vemos a la derecha cuál ha sido la evolución de las monedas. Vemos la depreciación más reciente del peso, alineado con trayectoria similar en el caso de América Latina y de la eurozona, en contraposición al fortalecimiento del dólar. Respecto de las condiciones financieras de largo plazo, las preocupaciones sobre la elevada deuda pública y privada a nivel global continúan presentes, con un incremento que ha sido liderado por Estados Unidos y por China. En los próximos años, diversos factores, tanto de corto como de mediano plazo, continuarán presionando al alza el gasto público. Por ejemplo, las tensiones geopolíticas podrían gatillar mayores gastos en defensa, a lo que se suma la necesidad de financiar gastos estructurales, como la inversión necesaria para enfrentar la transición climática. Pasando al plano local, vemos que la evolución de las tasas de interés de corto y de largo plazo es similar a lo descrito para el escenario externo. Por un lado, las reducciones de la tasa de política monetaria se han traspasado al costo de los créditos comerciales y de consumo. Comparados con valores máximos de este ciclo, las tasas promedio de estos créditos han caído en torno a 700 y 600 puntos base respectivamente. Por el lado de las tasas de largo plazo, las de los bonos soberanos bajaron desde el cierre del informe de estabilidad financiera anterior, que se realizó a fines de abril, aunque se mantienen en niveles altos desde una perspectiva histórica. Lo mismo ocurre con las tasas y los spreads de los bonos corporativos. Las emisiones locales de bonos han tenido como principal fin renovar y adelantar próximos vencimientos en un mercado que aún se aprecia con un bajo dinamismo comparado con el periodo prepandemia. Los indicadores de riesgo local, riesgo soberano, estrés, incertidumbre y volatilidad de los precios de los activos se mantuvieron sin cambios significativos. En este contexto, entonces, comparado con sus niveles de fines de abril, las tasas de interés de mercado a 2 años disminuyeron cerca de 60 puntos base en promedio para las economías desarrolladas, en torno a 40 puntos base para las emergentes. En Chile, esta disminución se ubicó cercana a 70 puntos base, lo que se puede apreciar en el gráfico que ustedes tienen delante en la parte izquierda. Por su parte, en diversas economías, las tasas de interés de largo plazo han aumentado en las últimas semanas, retornando a niveles similares a los que observamos en abril. En nuestro país, dichos aumentos han sido de una magnitud algo menor,
Eso es lo que se observa en el gráfico de la derecha. En el color rojo oscuro se destaca la evolución de las tasas soberanas a 2 a la izquierda, a 10 años a la derecha, en comparación con países emergentes. Cuando estamos hablando de emergentes, estamos incluyendo Chile, Colombia, India, Indonesia, México, Perú y Polonia, comparado a su vez con Estados Unidos y con un grupo de países desarrollados. Vemos que en las tasas largas la trayectoria es bastante similar y la evolución de nuestras tasas viene dominada muy de cerca, muy importantemente por el comportamiento de los mercados globales. Un elemento central de nuestro informe es también analizar lo que sucede con los usuarios de crédito. El endeudamiento agregado de las empresas se mantuvo estable al segundo trimestre del año 2024, aunque con cambios en su composición. En particular, un menor dinamismo del crédito bancario local fue compensado por una mayor deuda externa en empresas de mayor tamaño. Esto último se asoció a inversión extranjera directa, nuevas emisiones de bonos en el exterior y aumento en la valoración de sus deudas en moneda extranjera por la depreciación del peso. El gráfico muestra en las columnas la evolución del nivel de deuda en relación al producto. En la parte de más abajo tenemos la deuda bancaria local y hacia arriba van fuentes de financiamiento en bonos locales y bonos externos, y en lila la inversión extranjera directa, que es una de las fuentes de financiamiento más importantes en lo más reciente. La evolución de los indicadores financieros de las empresas exhibe heterogeneidad. En el escenario en que las menores tasas de los créditos comerciales han aliviado la carga financiera y las condiciones de financiamiento de más corto plazo. En el caso de las empresas de mayor tamaño, el margen operacional, el endeudamiento y la carga financiera han mejorado en comparación al informe anterior. Podemos ver en el gráfico a la izquierda la evolución de la rentabilidad en amarillo, la cobertura de intereses, es decir, cuánto disponible hay para el pago de intereses. Y vemos en azul la en azul la cobertura de intereses y en verde el endeudamiento del nivel de empresa. Y en la derecha está el margen operacional, cómo ha evolucionado el margen operacional, pero está separado por tamaño de empresa. Las empresas grandes todas han visto una mejora, las empresas más grandes están mejor que prepandemia, las medianas ligeramente por arriba y las empresas más pequeñas todavía no recuperan márgenes operacionales como los que observábamos prepandemia, con un mejoramiento y estabilización en la parte más actual. En el caso de las empresas de menor tamaño, entonces, persiste un rezago en los indicadores financieros. Lo mismo vemos en los sectores inmobiliario, construcción y comercio, y también en aquellas firmas que obtuvieron crédito FOGAPE durante la pandemia. Las empresas pertenecientes a estos grupos siguen concentrando el aumento del impago, a la vez que la banca ha tendido a reducir su exposición de cartera a ellas. Podemos ver la evolución del impago, el índice de cuotas de impago por sector económico. La línea azul oscura está reflejando la evolución que mencionaba del comercio. La línea verde, que parte con niveles bien bajos, presenta un crecimiento, refleja lo que sucede con el sector inmobiliario en términos de impago. Y vemos también la evolución de sectores como manufactura, construcción, la línea celeste. El impago está algo por debajo de lo que teníamos en 2018, sin embargo, con un crecimiento a partir de, yo diría, llegó al punto más bajo a principios de 2022. Por el lado del gráfico de la derecha está la separación entonces entre aquellas firmas que tuvieron acceso a FOGAPE y aquellas que no lo tuvieron, y vemos cómo son las firmas con acceso a FOGAPE donde se lidera el impago. El sector inmobiliario residencial continúa rezagado respecto al resto de la economía. Destaca que las tasas de financiamiento de largo plazo y las tasas hipotecarias permanecen elevadas y que más allá de cierto descenso en las últimas semanas. Las ventas continúan en niveles bajos, el stock de viviendas terminadas sigue alto y los precios de viviendas se han mantenido estables en los últimos trimestres. En el sector no residencial,
la situación de las oficinas no muestra mayores cambios, con una alta vacancia y precios bajos en perspectiva histórica. El gráfico anterior. Ese. Ahí estamos viendo la evolución de los precios en el lado izquierdo. Es un índice de precios para las viviendas usadas y las viviendas nuevas. Las viviendas nuevas ven después de un crecimiento, ambas tienen un crecimiento sostenido, las usadas tienen una caída y luego se estabilizan, y vemos en las viviendas nuevas, después de un crecimiento acelerado, una estabilización, y así se han mantenido en términos como tendencia en lo más reciente. En el gráfico de la derecha ahí vemos el stock de vivienda para la región metropolitana. En las columnas vemos cómo ha crecido el stock de viviendas nuevas, que son las azules, las terminadas, el stock de viviendas terminadas. En construcción son las verdes, y vemos en grises aquellas que todavía están sin ejecución. Vemos el crecimiento más importante entonces en viviendas terminadas. En el otro gráfico, ahí vemos la evolución del sector no residencial, qué sucede con las vacancias en el mercado de arriendo no residencial. Las oficinas se han estabilizado, están en niveles altos, el strip center estabilizado en niveles algo por sobre los más antiguos que tenemos registrados, y vemos cómo en términos de bodegas, después de una caída importante, están volviendo a los niveles que se observaban en las cifras más históricas. Pasemos entonces a los hogares. En relación con los hogares, la situación financiera es algo mejor, con una carga financiera que cae, especialmente en los segmentos de menores ingresos, que concentra sus endeudamientos en créditos de consumo. El ingreso real de los hogares ha continuado aumentando, lo mismo que el ahorro, aunque su posición financiera neta sigue por debajo de los niveles prepandemia. El impago en este segmento de consumo se reduce, mientras que en el sector hipotecario sigue aumentando. No obstante, este último continúa por debajo de los niveles históricos. En el gráfico que ustedes están viendo ahí vemos el ahorro bruto y la riqueza financiera de los hogares. La riqueza financiera en la línea naranja, hemos visto el descenso, y vemos cómo el ahorro ha tenido una recuperación, no obstante todavía bajo sus niveles históricos. El gráfico de la derecha tiene una separación entre los hogares que pertenecen al quintil 1 al 4, y se diferencia del quintil 5, que son las columnas de más a la derecha. Vemos que la composición en la cartera es distinta en los dos grupos, una mayor composición de crédito consumo en los quintiles de más bajos ingresos, mientras que el crédito hipotecario tiene mayor importancia en el quintil 5, y vemos que en ambos casos la razón carga financiera e ingreso de los hogares presenta una disminución más importante en el quintil 1 al 4, donde hay una mayor incidencia del crédito consumo, cuyas tasas han experimentado el traspaso de la tasa de política monetaria. En el gráfico que sigue podemos ver las tasas de impago en créditos hipotecarios y en crédito de consumo, también haciendo la diferencia entre el grupo quintil 1 al 4 respecto del quintil 5. En tonos de azul, los créditos de consumo, punteados el quintil 1 al 4 por sobre la evolución de la tasa de impago del quintil 5, que es la línea continua que tiene los puntos gruesos intercalados. Y con la misma lógica, en naranja vemos la evolución del impago para el crédito hipotecario, que si bien ha estado creciendo, está por debajo todavía de niveles históricos. Respecto del gobierno, las proyecciones oficiales indican que durante el periodo 2025 a 2029 la deuda pública se mantendrá bajo el nivel que la propia autoridad ha definido como prudente. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que existen riesgos para esa consolidación en la medida que requiere un comportamiento exigente para los ingresos y gastos. Es importante hacer presente que mantener un endeudamiento soberano sostenible aumenta la capacidad de la economía de mitigar el impacto de futuros shocks y mejora la percepción de riesgos sobre la economía local, permitiendo así que los agentes locales dispongan de mejor acceso al financiamiento externo e interno a un menor costo.
Podemos ver entonces la evolución de la deuda bruta del gobierno. Vemos el área de proyecciones está marcada con un área sombreada y vemos la evolución del balance efectivo y el balance estructural. Vemos cómo esa trayectoria de consolidación por el lado de los déficits en el gráfico de la izquierda hacia adelante, lo que permiten las proyecciones mantener la deuda bruta por debajo de los niveles que la autoridad ha definido como niveles prudentes en sus oficios. En cuanto al sistema bancario, este ha fortalecido su posición de solvencia, producto del proceso de convergencia a Basilea III, y cuenta con colchones de capital, incluyendo el requerimiento capital contracíclico, que contribuyen a fortalecer la resiliencia para sostener la provisión de crédito ante la eventual materialización de riesgos sistémicos. La rentabilidad de la banca se mantiene algo por sobre su promedio histórico, con una mayor incidencia en los márgenes de intereses, los que se han recuperado. Además, sigue con niveles adecuados de liquidez y un fondeo estable de largo plazo. Entre los próximos desafíos deberá continuar gestionando el aumento de riesgo de crédito de la cartera y su preparación para la plena convergencia a Basilea III, la que se dará a fines del año 2025. Destaca que los indicadores de impago continuaron aumentando, lo que encuentra a la banca con niveles adecuados de provisiones y de capital. Podemos ver en el gráfico cuáles son los principales componentes de la rentabilidad de los activos. Tenemos la rentabilidad en negro con un punteado ahí cuál es el promedio histórico y podemos ver que el margen de interés es destacado por la línea azul, que cae cuando en periodos previos empieza a recuperarse, en contraposición a lo que sucede con el margen de reajuste, que es el que se ve favorecido en periodos de mayor inflación. Y vemos por el lado de la derecha la evolución del incumplimiento y la mora, que muestra el ascenso del cual conversamos, se mencionó recientemente. Pasamos entonces a describir cuáles pueden ser los principales riesgos que se mencionan en el informe. Como indiqué en un inicio, los riesgos del escenario externo continúan siendo la principal preocupación para la estabilidad financiera local. Por un lado, algunos riesgos identificados en informes anteriores mantienen su vigencia. Entre ellos se encuentra la presión sobre las tasas de interés de largo plazo que ejercen los elevados niveles de deuda pública y privada en el mundo, junto con altos déficits fiscales. Se suma una elevada valoración de los activos financieros, lo que representa una vulnerabilidad frente a cambios abruptos en el apetito por riesgo global. Asimismo, las instituciones financieras no bancarias siguen siendo fuente de especial atención a nivel global, dado su rápido crecimiento en intermediación financiera, mientras que se mantienen las brechas sobre información de sus interconexiones con el resto del sistema financiero. La deuda global aparece en el gráfico. Aparece destacado niveles bien significativos de deuda y está separado por la composición entre gobiernos, hogares, empresas financieras y no financieras. Y en el lado derecho podemos ver un índice que mide o busca medir si hay o no sobrevaloración en los precios de las acciones, precio partido por utilidad ajustado por el ciclo, donde es uno de los precios financieros que decimos que puede estar por sobre lo que indicaría un índice de esta naturaleza. A nivel local, la profundidad del mercado financiero continúa en niveles bajos en perspectiva histórica, lo que aumenta la exposición a los desarrollos globales, sobre todo ante reversiones abruptas en los mercados financieros. El porcentaje a PIB de los fondos de pensiones se mantiene en niveles por debajo de los que llegaron a tener, lo que mantiene el mercado de capitales de largo plazo con menor profundidad. Y al lado derecho lo que vemos es el plazo de las emisiones, bonos bancarios y corporativos en unidades de fomento en nuestro mercado, y vemos que una de las variables de ajuste ha sido la reducción del plazo al cual se colocan los instrumentos.
Al conjunto de riesgos antes mencionados se suman otros que han aumentado su intensidad en los últimos meses. Destacan las mayores tensiones geopolíticas, tanto por la evolución de conflictos bélicos como por la aparición de medidas que atentan contra el proceso de globalización. Este conjunto de eventos podría tener efectos negativos sobre la estabilidad financiera. Por ejemplo, porque ante mayores perspectivas de gasto público en defensa, un aumento en la incertidumbre o en la aversión al riesgo, se podría producir un deterioro en las condiciones financieras. Esto sería especialmente complejo para economías emergentes donde podrían gatillarse salidas de capital. Adicionalmente, se podría observar impactos a través del canal real. Esto podría ocurrir en caso de implementarse políticas comerciales de carácter proteccionista que generen aumentos en las restricciones al comercio o disrupciones en la cadena de suministros y en el mercado de las materias primas. Escenarios como este tensionan la inflación y las tasas de interés a nivel global, también con potenciales consecuencias sobre la estabilidad financiera. En este marco, y dadas las condiciones antes descritas, aplicamos ejercicios de tensión para ver en qué condiciones están los distintos usuarios y oferentes de crédito. Respecto del impacto que tendría un escenario de estrés severo en la situación financiera de los hogares y empresas, los resultados de los ejercicios arrojan situaciones similares a los que observamos en el ejercicio previo del informe del mes de abril-mayo. En el balance de riesgo de las empresas se combina por una parte un menor endeudamiento con un mayor impago en la situación inicial. En el escenario estresado, el impacto mayor viene del shock de mayores tasas largas, que reduzca la capacidad de pago futura. El gráfico que ustedes ven ahí tiene al lado izquierda una medición de la medición con la cual evaluamos el resultado del test de estrés. Ahí hay una medición que dice cuál es la deuda comercial en riesgo que habría cuando se aplica un test de estrés significativo, severo. Y en el lado derecho comparamos el resultado en el informe anterior con el informe actual. La parte azul oscura en la base es la situación base antes de aplicar el test de estrés, y lo que tenemos por arriba es cuánto aumenta la deuda comercial en riesgo como consecuencia, primero, del shock de ventas, menores ventas, segundo, como consecuencia del shock de un aumento significativo en la tasa de interés, y tercero, qué pasaría con un shock inflacionario. Y claramente se ve que el shock de tasa es el que genera mayor aumento en la deuda comercial en riesgo, y se observa también que los resultados del test es similar a lo que se observaba en el ejercicio de la primera parte de este año. En el caso de las personas, el balance de riesgos es levemente mejor que hace algunos meses. En este caso, las tasas de interés de corto plazo han ido en descenso y el impago en consumo disminuyó, compensando el aumento en la mora hipotecaria. El resultado del ejercicio de tensión es similar nuevamente al del informe anterior, siendo en este caso la trayectoria de las tasas de interés y la indexación los que más aumentan la deuda en riesgo de los hogares. Con la misma lógica, el gráfico de la izquierda muestra el resultado total en términos comparativos a lo que es el ciclo de mediciones que se han hecho de estos ejercicios, y vemos que es similar al del ejercicio anterior. Y en el de la derecha comparamos el resultado de este informe con el de la primera parte del año. La parte naranja de la base es la situación base, y sobre ella se van incorporando el resultado de los test al aplicar aumentos significativos en las tasas de interés, en la tasa de desempleo y en la inflación, y vemos que comparativamente los resultados son similares en términos agregados y de composición de los tres shocks. Finalmente, pasando a la banca, conforme se avanza en el proceso de implementación de Basilea III, la banca ha ido fortaleciendo sus bases de capital. Los ejercicios dan cuenta que el sistema permanece con niveles adecuados de liquidez, de provisiones y de capital para mantenerse solvente frente a escenarios de tensión severos.
Todo esto considerando requerimientos de capital a diciembre del año 2024. Por otra parte, el ejercicio de tensión, tomando en cuenta una métrica más exigente de capital, es decir, con el capital básico, que es la parte del capital de mayor calidad, también la banca muestra que se mantiene solvente, con algunos bancos que harían uso parcial del colchón del capital regulatorio, que está como colchón, a ser usado para estos efectos. El gráfico de la izquierda muestra el test aplicado a la métrica del capital total exigido a los bancos. El capital total exigido es la columna azul oscura. Lo que tenemos en un color más claro es el colchón que disponen los bancos que podría ser usado en un caso de estrés. En este caso, a nivel de sistema, no hay un uso agregado de ese colchón y vemos en la línea azul cuál es la situación inicial de la banca y vemos en la línea amarilla cuál es la situación después del test, con lo cual, a nivel de capital total, después del test, quedan con capital suficiente y con colchones después de haber aplicado el shock severo mencionado. Después aplicamos este mismo test a una parte del capital, que es la parte del capital básico de la banca. Es un test más exigente porque se refiere a la parte de capital que debe enterarse con lo que llamamos el set 1. Cuando hacemos este test, que es un test nuevo, no se hacía, pero es la métrica que usan internacionalmente, nuevamente vemos que a nivel agregado el resultado baja respecto a lo que sucede en la situación inicial, lógicamente, después de aplicar un test de tasa, después de aplicar un test severo en tipo de cambio y en otros parámetros, y se mantiene por arriba a nivel de sistema, tanto del capital que disponen los bancos como del colchón regulatorio. Entonces, los bancos se mantienen en una situación de liquidez y solvencia que pasa ambos test de estrés, tanto para el capital total como para el capital básico, habiendo, como decía, algunos bancos que hacen uso de su capital, de su colchón de capital que está definido en Basilea para ser usado en estos casos. En esta reunión de política financiera, en la de este semestre, el Consejo del Banco Central decidió mantener, como les decía, el requerimiento de capital contracíclico en un 0,5% de los activos ponderados por riesgo. Como se informó en el comunicado posterior a la reunión, estimamos que este nivel es acorde a las condiciones macrofinancieras y de riesgo que enfrenta nuestro sistema financiero, las que acabamos de comentar. Es importante recordar que este cargo de capital es de carácter macroprudencial, se introdujo en la Ley General de Bancos del año 2019 en el marco de Basilea III. Y en esa instancia se confiere al Banco Central la atribución de determinar esta exigencia de capital adicional para el sistema bancario dentro de un rango que va entre 0 y 2,5% de los activos ponderados por riesgo. La decisión debe contar con el informe previo favorable de la Comisión de Mercado Financiero. Este requerimiento de capital se aplica en forma uniforme a todos los bancos del sistema y su objetivo es que en caso de materializarse un evento de riesgo adverso que afecte al sistema bancario, su desactivación contribuya a mitigar el impacto contractivo en el crédito que amplifica el shock de una crisis sobre el resto de la economía. En mayo de 2023, este fue activado por primera vez en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo, nivel en que se encuentra hoy. Este se realizó en un contexto de mayor incertidumbre externa, lo que aumentaba el riesgo de ocurrencia de un shock externo severo. En esa oportunidad, considerando las condiciones macrofinancieras y la situación de la banca, se estimó que dicho requerimiento se podía enterar en el plazo de un año sin un impacto relevante en el crédito. Diversos análisis que hemos compartido desde entonces confirman esta evaluación inicial. Por ejemplo, en el IEF del primer semestre de 2024 presentamos un estudio realizado a través del uso de microdatos, está en un recuadro de ese informe, y que indica que la aplicación de diversas políticas
que se habían realizado en el último tiempo, entre ellas el requerimiento capital contracíclico, no parecían haber tenido un efecto estadísticamente significativo en la oferta de crédito comercial bancario a nivel agregado. Su extensión en el tiempo se mantiene vigente con los mismos resultados. En el informe de septiembre de política monetaria, uno de sus recuadros además mostraba que la evaluación comparada del crédito agregado para un conjunto amplio de países era coherente con lo que se esperaría del desempeño de la actividad. Cumpliendo con lo señalado en el informe de estabilidad financiera del segundo semestre de 2023, durante este año el banco realizó una revisión completa del marco de política para este requerimiento de capital. El objetivo de este proceso fue mantener un marco en línea con prácticas internacionales actualizadas, adaptado a la realidad de la economía nacional, su sistema financiero y el estado de avance de la implementación de Basilea III. Como parte de este proceso, durante el año, el banco desarrolló talleres sobre política macroprudencial y estabilidad financiera, contando con la participación de los principales expertos en la materia. De este modo, junto con este informe, damos a conocer una actualización del marco de política para este requerimiento de capital, perfeccionando su estrategia de implementación, además de reforzar su carácter precautorio y su criterio de resiliencia. La experiencia a nivel global ha ido mostrando que la liberación o reducción de este requerimiento frente a escenarios de estrés severos o de materialización de riesgo de carácter sistémico contribuye a mitigar el comportamiento procíclico ante un shock macrofinanciero y su efecto amplificador sobre el resto de la economía. Por ejemplo, durante la pandemia, los países que habían acumulado colchones de capital contracíclico y que pudieron liberarlos rápidamente, exhibieron un flujo de crédito más estable. En este contexto, un conjunto creciente de economías ha adoptado un nivel neutral positivo para el requerimiento de capital contracíclico, lo que permite acumular un margen de seguridad que pueda ser liberado en episodios de estrés financiero severo. De acuerdo con este análisis, el Consejo ha definido un nivel neutral positivo, igual al 1% de los activos ponderados por riesgo. Este es el nivel que prevalecerá la mayor parte del tiempo, en tanto las condiciones de riesgo para el sistema financiero se encuentren en un nivel estándar y no se anticipen cambios relevantes. Es importante resaltar que este nivel neutral ha sido calibrado a través de un conjunto de métodos utilizados en otras economías, además de una metodología basada en un modelo estructural. Estas coinciden conceptualmente en ser cuantificaciones de las pérdidas de capital esperado de la banca en episodios de estrés financiero de difícil anticipación y de magnitud significativa que tienen el potencial de incidir en la capacidad de continuar con la provisión de crédito. Bajo el marco de implementación que damos a conocer hoy, durante periodos de estrés financiero o de materialización de riesgos sistémicos, el Consejo evaluará su liberación total o parcial para todo el sistema bancario. Se hace expreso que en estos casos deberá mantenerse desactivado un tiempo suficiente, el que será informado al momento de la desactivación, y que la reconstrucción hacia su nivel neutral tendrá lugar de manera gradual. Esta se dará en la medida que la recuperación del sistema financiero se consolide y se estime que la banca tiene la capacidad de aumentar su capital con impactos acotados en la provisión de crédito. También es importante notar que la calibración del requerimiento neutral en 1% de los activos ponderados por riesgo considera la respuesta de política necesaria para enfrentar un conjunto amplio de situaciones de estrés macrofinanciero, por lo que posibles alzas de este requerimiento por sobre dicho valor debiesen ser infrecuentes. Respecto a la transición desde el actual nivel de 0,5 al nivel neutral de 1%, dicho proceso se dará en forma gradual, una vez
finalizada la convergencia a los estándares de Basilea III en diciembre de 2025. En la primera reunión de política financiera del año 2026 se evaluará el inicio de la convergencia hacia su nivel neutral, definición que en ese momento se adoptará en la medida que las condiciones macrofinancieras lo permitan y considerando un plazo de al menos un año para su construcción gradual. Ahora pasaré al final de la presentación. Estimados senadores, nuestra economía ha seguido avanzando en un proceso de normalización tras los significativos desequilibrios que se acumularon en años previos. Algunos de sus efectos ya han desaparecido, como el exceso de gasto, el elevado déficit de la cuenta corriente y la alta inflación. Otros siguen en su tránsito, como el nivel de las tasas de interés, el riesgo, el ahorro de los hogares, y otros aún muestran secuelas relevantes, particularmente la profundidad del mercado de capitales y el nivel de endeudamiento público a nivel global. Economías pequeñas y abiertas como Chile deben estar siempre bien preparadas para hacer frente a episodios complejos, particularmente en un entorno externo donde las condiciones de incertidumbre han aumentado en distintos frentes. Las tensiones geopolíticas se han tornado más persistentes. Ha aumentado la incertidumbre económica asociada a la evolución de la deuda pública. Se han producido o se están produciendo tendencias hacia la desglobalización o incluso hacia el proteccionismo. Estar preparados no solo incluye nuestra capacidad de análisis y anticipación, sino que disponer de un adecuado conjunto de mitigadores de estos efectos. A lo largo de las décadas, nuestra economía ha sido capaz de construir y administrar esos mitigadores. Hemos desarrollado un marco de políticas económicas que nos da la flexibilidad suficiente para reaccionar ante shocks, como una meta de inflación de mediano plazo, una política cambiaria flexible, una regla de política fiscal acíclica y una adecuada regulación y supervisión financiera, de la mano de un conjunto de herramientas de políticas financieras para enfrentar situaciones críticas. Es importante notar que junto con el rol central que cumple la regulación y supervisión financiera, la tarea de disponer de un adecuado conjunto de mitigadores pasa por recuperar el tamaño del mercado de capitales que se perdió tras los sucesivos retiros de ahorros previsionales. El mercado de capitales cumple una función crítica. Canaliza recursos entre los distintos agentes, incide en las condiciones de financiamiento de mediano y largo plazo a las que acceden hogares y empresas y en la capacidad de mitigar shocks externos que pueda enfrentar la economía. Por lo tanto, es una pieza clave para sustentar el desarrollo económico. La reducción de su tamaño es una cicatriz que tomará años recuperar, tarea que es de gran envergadura y compromete a diversos actores del sector público y privado. En este contexto, dos dimensiones relevantes para el correcto funcionamiento del mercado de capitales son el acceso expedito a fuentes de liquidez por parte de las instituciones financieras y el adecuado funcionamiento del mercado cambiario que permite a los agentes gestionar el riesgo. Ambos atributos presentan particular relevancia para una economía emergente como la nuestra, con grados relevantes de integración financiera con el resto del mundo. Así, desde nuestras atribuciones legales y regulatorias estamos realizando un conjunto de medidas que apuntan tanto a la gestión de liquidez entre actores privados como a la del riesgo cambiario. Ello además de los avances en el fortalecimiento del sistema bancario, a lo cual ya me referí previamente. En primer lugar, a partir de las competencias conferidas al banco en la Ley de Resiliencia del año 2023, trabajamos en el desarrollo de capacidades para realizar operaciones financieras con entidades no bancarias. Esto permitirá mejorar la gestión de liquidez de las entidades financieras, tanto en tiempos normales como de tensión financiera. A su vez, estamos desarrollando un marco normativo para dotar de mayor certeza los mercados de operación de repo, de financiamiento colateralizado de corto plazo. Esto lo estamos realizando de manera similar a lo hecho en el mercado de derivados y a través del reconocimiento de contratos marco para operaciones locales y transfronterizas.
El trabajo interno para la implementación de este nuevo marco legal se ha beneficiado de una asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional en la que participaron otras autoridades y también el sector privado y cuyos resultados se publicarán en los próximos meses. Complementariamente, este año habilitaremos la posibilidad de que los bancos emitan bonos securitizados que puedan ser retenidos en sus balances. Otra pieza importante del mercado de capitales es el mercado cambiario que permite a los agentes gestionar el riesgo de monedas. Un hito importante durante este año es la entrada en funcionamiento de la Cámara de Compensación Privada de Alto Valor en moneda extranjera. Esta es regulada por el Banco Central en base a los más altos estándares internacionales. Al mismo tiempo, esperamos que las disposiciones de la Ley de Resiliencia permitan resolver problemas de larga data que han impedido el desarrollo de una banca corresponsal en el país, lo que es una condición necesaria para avanzar en la internacionalización del peso chileno. Estimados senadores, la situación macrofinanciera mundial releva la importancia de contar con un sistema financiero resiliente, profundo, que permita enfrentar episodios adversos. Las tensiones geopolíticas y comerciales y la situación fiscal en los países desarrollados hacen prever que la tasa de interés de largo plazo pudieran mantenerse elevadas por un tiempo prolongado. A nivel local, la profundidad del mercado continúa a niveles bajos, lo que ha reducido la capacidad de amortiguar shocks externos. Es importante que impulsemos entonces iniciativas que fortalezcan el desarrollo del mercado financiero, lograr que nuestra economía pueda sobrellevar con los menores costos posibles la concreción de shocks severos es de mucha importancia para nuestros ciudadanos. En el rol de velar por la estabilidad financiera, el banco está firmemente comprometido entonces con lograr este objetivo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Rosana Acosta, presidenta del Banco Central, por este completo informe de estabilidad financiera. Le ofrezco la palabra a los colegas. Senador Lagos Weber. Sí, bueno, aprovecho de saludar al presidente del banco y a todas quienes la acompañan. Presidente, en términos de trabajo, son pasados 5 para las 10 de la mañana. Hasta aquí la estamos citados, ya que era la sesión de sala. Bueno, claramente tenemos la sala que va a comenzar a trabajar pronto, pero estamos, mientras eso no ocurra, podemos seguir trabajando y tratemos de aprovechar el tiempo lo más posible. Bueno, para ser breve, básicamente, bueno, se agradece el informe, creo que recoge bien lo que uno lee en la prensa, las preocupaciones geopolíticas en particular, el tema del proteccionismo, que es algo que estaba latente hace un tiempo. Creo que hay que ver si se materializa o no lo que ha ocurrido en Estados Unidos con un programa de gobierno, que el presidente fue electo, el presidente Trump, y sostiene que él va a aplicar tarifas, y eso va a tener un impacto. Entonces la pregunta es cómo lo va a abordar eso el Banco Central, si eso tiene un impacto económico, pero para saber cómo prepararnos habría que saber qué va a hacer esa futura administración y si la va a hacer o no, ¿ya? Y qué ocurre con nuestras, comillas, suertes de seguros que tenemos, entre comillas lo digo, son los tratados internacionales. No sé cómo lo van a trabajar ustedes, si eso depende de la Cancillería. Bueno, en fin, pero quiero decir que ahí tenemos una situación delicada porque si hay países expuestos al tema comercial somos nosotros, ¿ya? Y no solamente respecto de que a nosotros nos puedan o no subir aranceles, porque puede que somos una economía pequeña, somos complementarias de la producción americana, en algunas áreas podemos competir, pero en general no creo que sea algo bilateral, pero sí nos puede llegar de manera indirecta si es que afecta a otras economías grandes respecto, ya, ¿para qué explico más? El país del oso panda y todo eso. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes ese tema, pero lo más entretenido que tiene si la palabra se puede aplicar, ese concepto que no es muy técnico, es lo del requerimiento de capital contracíclico, porque lo que yo entiendo, y la escuché a usted y lo leí bien rápido después por segunda vez, es que van a hacer una modificación acá, a partir de información, de estudios que hicieron, de consultar con expertos, es que lo que hoy día es algo temporal, que es este requerimiento de capital contracíclico contra los activos ponderados de riesgo de 0,5%, ¿ya? Y que está todo regulado, que está todo perfecto, pero que se entiende yo que es de carácter temporal, dado que habían condiciones que ameritaban tenerlo. Hoy día se va a pasar a algo distinto a fines del 2025, una vez que se cumplan con los requisitos de Basilea, que se va a implementar algo que va a ser permanente, entiendo. Eso lo entendí yo, de un 1%, ¿ya? Con lo cual pasamos de un criterio de, mire, acá hay algo excepcional que amerita una medida excepcional, como es el requerimiento de capital contracíclico de 0,5, son los activos ponderados por riesgo. Ahora ya no es
no es que sea irrelevante, pero parece que damos por necesario de que lo que en algún minuto podía ser temporal, ahora vamos a aplicarlo de carácter permanente, lo cual yo entiendo que es como un requerimiento adicional al final de capital. No opera igual que todo, porque aquí lo que diría es que esto se pide y después se libera para dar liquidez, pero es una medida. Y ahora no es 0,5, sino que 1. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurrió o qué vislumbran ustedes que va a ocurrir a futuro, que parece que una mirada un poco más lúgubre o preocupante sobre el futuro, que puede ser correcta? O sea, me parece bien que nos anticipemos, pero no deja de sorprender, de que parece que, y si esto se aplica en otros países, y en la región también, que eso es importante. Ya, habría más cosas. Esto ya no hay para qué responderlo, pero en la página 8, en el cuadro sobre participación en política, dice que las empresas que tenían FOGAPE son las que presentan los mayores problemas de pago. De impago. Bueno, de impago. Entonces, aquí lo atribuyen ustedes, que porque hay una garantía estatal, entonces no pago. Tal vez por eso, no sé. Una duda, pero eso ya es muy secundario, no tiene importancia. Gracias, senador Lagos. Tiene la palabra, me la pidió el señor Kuchel, el señor Galilea y después el señor Coloma. Gracias, señor señor presidente. Quiero agradecer también y saludar a nuestra expositora y toda la delegación y hacer 4 preguntas. La primera, cuando se habla del 0,5% o 1% del requerimiento de capital contracíclico como porcentaje de estos activos ponderados de riesgo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Del medio o el 1? Segundo, además de los bancos, ¿qué otros agentes formales juegan aquí? No solamente los bancos. Tercero, el mercado formal e informal de capitales. Así como tenemos economía laboral informal, que en mi región por lo menos ha crecido, en el resto del país también, comercio callejero, etcétera, etcétera, hay todo otros mercados existentes. Y cuarto, la entrada y salida de divisas, que usted lo mencionó como una parte al final. ¿Cómo juega también en esto? Gracias. Gracias, señor Kuchel. Tiene la palabra el señor Galilea. Gracias, presidente. Bueno, agradeciendo la exposición de la presidenta de la Central. Dos preguntas. Usted, presidenta, habló de que aún se mantiene deprimido el mercado de capitales de largo plazo a raíz de lo que fueron todos los retiros de fondos previsionales. Estamos mirando el gráfico, todavía no llegamos a los niveles de ahorro del año 2014. O sea, tenemos un retroceso de más de 10 años de... Pero quería saber si tiene una cuantificación de cuánto es el menor dinero para efectivamente dar posibilidades de crédito a largo plazo en las necesidades nacionales, y cuánto de esto estima usted que ha impactado en las tasas largas, que de acuerdo a su informe siguen más alto que el nivel prepandemia. No sé si tiene algo más allá de la expresión de que está deprimido, cuánto ha sido el impacto real. Uno escucha en el mundo financiero de que el mercado de largo plazo está seco. Quizás es un poco exagerado decir que está seco, pero a lo mejor efectivamente, de acuerdo al nivel de colocaciones de instrumentos largos de 25 o 30 años, se debe observar y puede cuantificarse cuál ha sido el impacto real de la posibilidad de financiamientos de largo plazo, y eso pasa también para créditos hipotecarios y el nivel de tasas de los mismos. Entonces, si tuviese algo más cuantificable, se lo agradecería. Y lo segundo, usted habla, por supuesto, del choque interno, del mercado cambiario, del efecto que esto tiene. El informe no trae nada, a lo mejor nunca lo trae, respecto a la política actual del Central de compra o venta de divisas. Porque dependiendo de si compra o si vende, eso puede tener teóricos efectos inflacionarios, y me gustaría saber cuál es la política actual en ese tema. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Le damos la palabra al senador Coloma. Gracias, presidente. De forma breve, porque efectivamente la sala va a empezar luego, entonces tenemos distintas... Esto justo coincide con los presupuestos, y eso siempre ha complicado su tramitación. Ahora tratar de ser bien telegráfico.
Respecto al tema inmobiliario, porque me llama la atención que en 3 partes del informe se habla o se advierte o se da señales rojas respecto del tema inmobiliario, digamos. Y se plantea los peligros que existen. Incluso hay una frase que no entiendo bien, porque dice: en el sector inmobiliario la débil actividad que ha mostrado hace varios trimestres podría continuar debilitando la capacidad de pago de estas empresas. Aquí dice: si bien un ajuste significativo a la baja del valor de los activos constituye un factor de riesgo, la regulación prudencial permitiría mitigar sus efectos sobre el sistema financiero. Entonces me gustaría que eso se pudiera explicar bien. Segundo, yo me sumo respecto a lo que plantea el senador Lago, porque se plantea respecto del 0,5 de los activos ponderados por riesgo que se mantiene, pero en la página siguiente se dice que el Consejo ha definido un nivel neutral positivo del 1%. Entonces nosotros entendemos que va a subir, se avisa al alza, por así decirlo. Y dentro de ese tema, a lo que yo planteé la vez pasada, es cómo juega eso con los intereses que posteriormente se le cobra a las personas que trabajan con los bancos, porque lo que aquí se está diciendo es que se va a requerir más capital por razones que uno quiera al banco. Eso tiene un correlato, eso no es neutral, eso supone, aunque sea que los créditos, como va a ser un poquito más caro, aunque sea en el margen, pero no tan en el margen, va a ser más caro, pues, es un tema claro. Entonces, cuando por otro lado tenemos tasas altas, particularmente a largo plazo, según se dice aquí mismo, el hecho, y como pareciera que los estrés a los cuales han sido sometidos no son tan, o sea, digamos, han mostrado la fortaleza del sistema. Entonces ahí donde no me calza mucho, subir el capital, lo que supone subir las tasas de interés respecto de un sistema que aparentemente está sano, por lo que yo entendí del resto del informe, digamos. Una cuarta línea, ¿qué quieren decir ustedes? Porque dice, al final nuestra economía avanza, y dice, otros, los que no están mejor, siguen su tránsito, como el nivel de las tasas de interés, el riesgo, el ahorro de los hogares, y otros aún muestran secuelas relevantes, particularmente la profundidad de mercado de capitales y el nivel de endeudamiento público. Entonces, también tenía una profundización respecto de eso, digamos. O sea, está haciendo una advertencia que estamos muy endeudados y que está planteando respecto a la profundidad del mercado de capitales. O sea, hay una política pública respecto a eso que está planteando. Y vinculado a eso, por último, que dice: es importante que impulsemos iniciativas que fortalezcan el desarrollo del mercado financiero. Eso es como la conclusión última que se plantea. Entonces, yo quiero hacer un poco cuál es el significado, más allá del fraseo, de este conjunto de elementos que uno puede ir encontrando en este informe de estabilidad financiera. Gracias, presidente. Gracias, señor Coloma. Señor Insulce, y después el señor Lagos me pidió la palabra. Sí. Muy breve, presidente. ¿Qué pasa? Que se nos plantea que los riesgos provienen sobre todo de la situación inestable de algunas economías externas, ¿no? Y la posibilidad de que eso tenga una repercusión en Chile. Ahora, yo entiendo que los informes del banco necesariamente tienen que reunir de países desarrollados, países de desarrollo, etcétera. Pero claro, hay algunos países que yo no sé siquiera en cuál clasificación está, pero que influyen muy fuertemente en la economía chilena. Y yo, la verdad es que yo no leo muchas cosas de política económica, pero leo hartos artículos de cosas internacionales y la inminente caída de la economía china viene a cada rato. Las revistas norteamericanas están llenas de esas casi semanalmente. Y sería interesante saber cómo se está viendo eso, porque eso sin duda tendría un impacto fuerte en nuestra economía, en nuestro principal mercado de exportación, ¿no? Y también, por cierto, me interesaría saber mucho, porque estas cosas aunque los latinoamericanos pensamos que cada uno anda por su cuenta, generalmente están en conjunto, conocer lo que pasa en algunos de los principales países de inversión chilena, que son, si no me equivoco, en América Latina, son en Brasil y Perú. Si hay alguna información respecto de ello y la posibilidad de que haya algún grado de desestabilización, cosa que también se lee frecuentemente en muchos periódicos.
Y eso nomás, presidente. Muchas gracias, senador Insulza. Senador Lagos. Solamente por complementar respecto al requerimiento de capital contracíclico, que puede estar equivocado, pero yo recuerdo que esto lo discutimos, lo conocimos en su oportunidad, en una sesión en Santiago incluso, que era a propósito de lo que había ocurrido con la banca americana, que hubo una falencia, una pequeña corrida eventualmente, o para prevenir una corrida. Entonces, era un tema puntual que entendíamos que requería esa intervención y parecía como adecuada y novedosa. Entonces, por eso es que el cambio es bien radical ahora. Entonces, algo debe estar ocurriendo en el sistema financiero, o que ustedes leen, o otros bancos centrales han leído, de que tenemos una situación que requiere algo permanente y de una mayor envergadura. Está ocurriendo Trump, que sería bueno también. No, sí, yo me imagino que puede ser por ahí, pero puede ser otras cosas. Puede ser que ahora pueden usar misiles también en Ucrania, entonces tal vez esta discusión es irrelevante de aquí al fin de semana. Puede prender el micrófono si quiere, senador. Yo preguntaba, a propósito de que el senador Coloma hablaba de que tenemos que discutir presupuesto, yo preguntaba si el actual presidente del Banco Central echará de menos esas discusiones yo creo que de no. presupuesto como directora. Yo creo que no, sentada ahí en ese asiento. Que responda ella después. Una pregunta adicional que le acaban de hacer formalmente, presidenta. ¿Ah? Nadie. Oiga, bueno, yo quisiera hacerle dos preguntas, presidenta. Dentro de sus reflexiones finales, claramente hay algunos elementos bien positivos, que usted dice van quedando atrás varios elementos que fueron bastante negativos en la transición que tuvimos en los últimos años. Básicamente usted plantea dos elementos internos que son complejos. Uno es la profundidad del mercado de capitales, que por lo que vemos en el gráfico 13, de a poco, por lo menos, empieza a mejorar. Yo creo que eso va a tomar su tiempo porque claramente la cantidad de fondos que sacamos fueron tremendos. El nivel de endeudamiento público también hay un compromiso de tratar de que la deuda efectivamente vaya no siguiendo aumentando, por lo menos a nivel público. Y mi pregunta es, en la página número 19, ustedes como en el informe plantean de que hay un estudio que usa microdatos y que indica que la aplicación de las distintas políticas realizadas en el último tiempo, particularmente estamos hablando también del requerimiento de capital contracíclico, no parecían haber tenido un efecto estadísticamente significativo en la oferta de crédito comercial. Entonces, y con esto empalmo con las preguntas que le hicieron previamente, esta medida que tomamos y que es nueva, ¿no es cierto?, del 0,5 y que el banco decidió mantener, y este aumento que vendría a futuro del 1%, en el fondo, ¿qué costo tiene? Básicamente, ¿qué costo tiene para la economía, qué costo tiene para los créditos, qué costo tiene para el sistema? Y si no es una sobrereacción para una economía emergente, que realmente nos autoimponemos exigencias de países desarrollados y que tal vez nosotros debiéramos postergar cuando estemos en un nivel de desarrollo mayor. O sea, que nos dé un poco de contexto si cree que esto es demasiado prudente, es una sobrereacción y los costos que tiene. Por lo que leo en este estudio, al parecer no habría tenido tanto impacto, por lo menos en la oferta de crédito comercial y bancario a nivel agregado. Así que eso, presidenta, la escuchamos. Muchas gracias por las preguntas. Voy a ir sintetizando y adjuntando algunas. Varias de ustedes hicieron la misma pregunta. Sobre la situación geopolítica y comercial y cómo lo va a abordar el Banco Central. Primero, este es un informe de riesgos y por lo tanto analiza la situación internacional desde la mirada de los riesgos. El objetivo del informe es saber, en el peor de los shocks que uno le puede aplicar a la economía, cómo queda nuestro sistema financiero y bancario en particular. Y el resultado del ejercicio es que es suficientemente solvente para un shock de naturaleza bien severa. Estamos hablando de aumentos de tasa de 300%, estamos hablando de aumento de tasa de desempleo de 7%. Estamos hablando de un shock realmente severo. Ese es el objetivo central de este informe y frente a esas condiciones el sistema financiero nuestro es solvente, tiene niveles de liquidez y solvencia suficientes. Esa es la primera conclusión relevante del informe y se llega a esa conclusión tanto analizando la situación de los bancos como cada uno de los usuarios de crédito. Lo segundo es que en este informe, y viene la segunda, otra cosa es cómo vamos a analizar esa situación cuando pasemos al informe de política monetaria, y ahí vamos a ir mirando cuál de esos elementos son escenario central o no, y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos de manera de ir tomando decisiones en base a lo que son proyecciones efectivas para la economía, que son dos planos de análisis totalmente distintos.
sobre el requerimiento de capital contracíclico. El requerimiento de capital contracíclico, efectivamente, el senador tiene muy buena memoria, se aumenta a 0,5. Lo elevamos a 0,5 o lo activamos después de haber tenido episodios en la banca regional de Estados Unidos y en la banca europea. Y en ese momento dijimos, vamos a activar este instrumento que es nuevo, que no existía, y se ha mantenido en 0,5 desde entonces. Lo que no, las circunstancias nos llevaron a activarlo por las circunstancias que existían en ese momento, por los riesgos que habían en ese momento y por las condiciones macrofinancieras imperantes. La situación de holguras de la banca, la situación de las condiciones de financiamiento que pudiese tener para enterarse el capital, el plazo que se estaba entregando, entregaba ya la disponibilidad de contar con un instrumento quien, en el caso de un shock severo, de una crisis, que hiciera restrictivo el capital, una crisis al sistema bancario en su conjunto, se pudiese desactivar de manera tal de que los bancos tuviesen un espacio entre el capital que tienen y el requerimiento de capital exigido sin los colchones que tiene definido Basilea. Darle un espacio para que efectivamente entonces el ajuste que hiciera el sistema bancario en ese momento en que está experimentando pérdida no fuese a través de un ajuste mayor al necesario por el lado del crédito y amplificar el shock. Para ello tiene que existir un colchón, y esa es la razón por la cual el colchón se ha mantenido en 0,5. Pero en esa oportunidad no definimos si iba a haber o no y el nivel, básicamente, de cuál iba a ser el nivel neutral. En esta oportunidad lo que estamos diciendo es que dentro del rango de 0 a 2,5 que entrega la ley, estamos fijándolo en 1%. ¿Por qué? Porque consideramos que en base a la experiencia histórica, a la deuda histórica, a las pérdidas que han habido con crisis promedio, con eso contamos con un instrumento que nos permitiría, frente a un shock no anticipado o anticipado, hacer cargo y evitar un efecto o un traspaso o una amplificación de la crisis a través del crédito. Entonces, estamos despejando una incertidumbre que en ese momento quedó, cuál iba a ser ese nivel. Hoy día ese nivel podría haber sido cualquiera dentro del rango de 0 a 2,5 y nuestras calibraciones están incorporadas en el documento en 1% de los activos ponderados por riesgo. Segundo, el punto es, eso tiene bajo costo, tuvo en su minuto cuando lo aplicamos, estimamos un costo de 0,5%, 0,6% de crédito después de 2 años, porque en las condiciones financieras que habían en ese momento. Y efectivamente los estudios que hemos hecho siguen arrojando valores similares y siguen señalando que a nivel agregado no hubo un efecto significativo en la cantidad de crédito que se entregó a la economía, dado que en ese momento se estaba aumentando el buffer de conservación, que es el otro buffer que tiene Basilea, que es cuantitativamente más importante, este buffer, este 0,5, y en ese momento también se estaba preparando el cierre de las líneas de crédito que se entregaron durante la pandemia. Y eso es lo que no tuvo efecto significativo. Sin embargo, las condiciones de ese momento pueden no ser las mismas hoy día. Y lo que estamos diciendo es que hoy día todavía falta que los bancos terminen de enterar Basilea. En tanto no termine de enterarse Basilea, y uno de los elementos que dice nuestro informe marco es que la definición del nivel, del nivel neutral importa el capital total y la composición del capital para definir ese nivel neutral también. Y no vamos a pasar de 0,5 a 1 en tanto Basilea no esté completo, las condiciones macroeconómicas y la situación de la banca no esté normalizada en ese momento. Estamos hablando de empezar a evaluar la transición del nivel actual a un nivel neutral solo a partir de la primera reunión del año 2026. En ese momento vamos a evaluar cómo están las condiciones macrofinancieras, en ese momento vamos a evaluar cómo está la situación y si en ese momento el costo que esto significaría en términos de crédito es suficientemente bajo, cosa de poder enterar un colchón que en caso de crisis se pueda reducir. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es despejar la incertidumbre respecto a cuál es el valor neutral al que se va a llegar, que tenía un rango, que tiene un rango en la ley, y segundo, definir una transición suficientemente larga
acorde a las condiciones macrofinancieras y al desafío de gestionar el capital que exige Basilea al sistema bancario. Respecto, no sé si hay más preguntas de eso, porque hubo varias. Estamos hablando, un 1% son 1.300. 1.400 millones. 1.400 millones. Sí. Oye, ¿y ustedes tienen el impacto en la tasa de eso, no? Aunque sea poco, yo sé. Pero, o sea, levantado al revés. Si fuera 0, es distinto si fuera 3. Sé que no es así, digamos. ¿Cómo se maneja ese impacto en las tasas? El impacto de la tasa en ese minuto, no sé, ¿tienes la cifra? No, teníamos el impacto en el crédito, que era medio punto en 2 años. O sea, ¿cómo no entendí eso? El impacto en el crédito, en la tasa la cantidad de crédito, del no tanto en el precio del crédito. Tiene un efecto de 0,5 después de 2 años en las condiciones, en el ejercicio que se evaluó en esa oportunidad. Donde es relevante las holguras de capital que habían en el momento y las condiciones macrofinancieras que habían en ese momento. Yo, antes de dar la palabra, lo que entiendo entonces, presidente, es que se despeja la duda del techo, del umbral al cual se podría converger, y tampoco es seguro que se gatille este umbral. O sea, en el fondo, Este umbral estamos diciendo que se el empieza 1%, a evaluar. el 1% no es que se vaya a aplicar sí o sí, sino que van a evaluarlo. La decisión de ayer se va a evaluar mantener al principio del 2026. el requerimiento de capital en 0,5 y se mantiene en ese valor. Se va a evaluar la transición de 0,5 a 1 recién el primer semestre de 2026, de acuerdo a cómo estén las condiciones macrofinancieras en ese momento. Señor Lago, ¿usted me pide la palabra para que nos ordenemos en la discusión? No, tal vez entonces asumo que entendí mal entonces, porque se entendía de que a partir de circunstancias bien excepcionales que fueron los temas bancarios financieros en Estados Unidos y parte en Europa, el Banco Central decidió gatillar algo que tenía como una atribución, ya que era este requerimiento de capital contracíclico, que podía llevarlo desde cero, dejarlo en cero, hasta un 2,5 del activo ponderado por riesgo, en circunstancias excepcionales y con una temporalidad. Lo que yo entendía era que pasado el diciembre del 2025, en la medida que la banca cumpliera y se adecuara a Basilea III, se iba a introducir con carácter permanente el 1% de requerimiento. No, lo que dice el texto es que Perdón, va a ser... Presidenta, un segundo. Vamos a ordenar la palabra. Entonces, primero el Lago, después el señor Coloma, después le vamos a la palabra al presidente. Eso da la impresión que... No sé si Señor Lago, para que deje que el señor Coloma. el Consejo ha definido a nivel de 1%. Hablemos de a uno, señor Lago. En la Sí, página 19 dice, acorde con este análisis, el Consejo ha definido, según un nivel neutral positivo del 1% de los activos ponderados por riesgo. Este es el nivel que prevalecerá la mayor parte del tiempo en tanto las condiciones de riesgo o capacidad financiera se encuentran en nivel estándar. Entonces, Sí. uno de eso entiende que hay una decisión, porque dice, por algo, dice, ha definido una definición de ese 1%. Entonces, por eso yo comparto, digamos, yo tenía la impresión que eso era lo que queda, 19 al final, la página 19 al final. Entonces ahí... Apaguemos los micrófonos. Queremos tener la razón, queremos saber cómo va a funcionar. Sí, lo está Vamos a entenderlo mal, por eso. Presidenta. Y perdón, el señor Galilea, después la presidenta, para que todos, porque no nos queda mucho tiempo, entonces para que responda todos juntos. Micrófono, señor Galilea. Solo para entender también bien. Lo que está denominado como conservación es distinto de esta otra... ¿Y cómo juegan ambos? El uno y el otro, porque el de conservación también es bastante significativo. Entonces, para que complemente. Presidenta, ¿la escuchamos? Sí, el buffer de conservación está en la ley, no lo maneja el Banco Central y es fijo. O sea, los bancos lo pueden usar indistintamente cada uno de ellos, es fijo y lo define cada banco si lo usa o no lo usa y cuándo. Y eso lo definieron en la ley de Basilea y no tiene el requerimiento tiene que estar allí. El de conservación, en cambio, es una herramienta que se le entrega al Banco Central para que defina en qué nivel está y lo fija para el sistema bancario en su conjunto, no para un banco en particular. Y está allí, y el uso para el cual está
y la definición que está entregada acá es que cuando viene un choque externo muy significativo, lo que sucede en ese momento es que los bancos pierden capital. Pierden capital porque tienen que hacer provisiones, se deja de pagar, pierden capital. ¿Cómo se ajusta el banco que pierde capital si tiene requerimientos legales de capital? Ajusta por el lado de la cartera, corta el crédito, ¿no es cierto? Lo que hace este requerimiento de capital es que en ese momento el Banco Central lo desactiva. Al desactivarlo, entonces la exigencia de capital es menor y se produce una holgura para que no todo el ajuste sea vía contracción del crédito. Esa es la finalidad que tiene este instrumento. Así y todo, el Banco Central lo que está diciendo es que en términos normales, la mayor parte del tiempo, en el largo plazo, lo va a tener en 1%. Hoy día está en 0,5 y se va a mantener en 0,5. Número 40 de la presentación dice, va a empezar a evaluar cuando se pasa de 0,5 a un nivel neutral. Eso lo vamos a empezar a evaluar después que esté instalado Basilea, después que veamos los efectos que tuvo Basilea en el capital de los bancos, después de ver cómo están las condiciones financieras y de crédito del mercado en ese momento y si están dadas entonces las condiciones para avanzar en la transición o no. Si estuviesen y decide en ese momento avanzar de 0,5 en adelante, el aviso se anuncia y se da un plazo adicional a la banca de al menos un año, eso es lo que está diciendo el texto, para que entere ese requerimiento. Muy bien. Empezó la sala, así que vamos a tener que ir concluyendo la sesión. Podemos seguir la conversación después de que terminemos, pero le agradezco, Presidenta, ¿Cómo? Sí. ¿Sí? ¿Qué consulta? Estaba partiendo. No, yo encuentro que... No hemos logrado ni cerrar el requerimiento contracíclico. No, si respondió todo. Bueno, Presidenta. Yo entiendo que hay un anuncio sobre el requerimiento contracíclico. Hay un marco de política. Claro, es que, Presidenta, lo que yo quería entender es que cuando se aplicó la primera vez era porque había circunstancias excepcionales. Eso es lo que había. Y dijo, tengo una herramienta acá que es este mitigador y lo voy a aplicar. Y se aplicó 0,5. Y allí se mantuvo. Y ahí se mantuvo porque parece que han habido otras cosas que lo requieren, porque ya la crisis financiera pasó probablemente tal, pero hay otros requerimientos que tal vez, otras circunstancias que lo hacen mantener. O sea, hoy día... Solamente. Pero ahora lo que sale como novedad es que va a haber un nivel neutral que se define. Claro. Y si se dice neutral, ya no es un requerimiento contracíclico como el que conocimos hasta ahora. Claro. Es de neutral. Que, como usted me ha dicho, va a ser como permanente, va a estar ahí. Como la inflación. Va a estar ahí permanente. Y alguien podría decir, pues si hacer semi-permanente, permanente, lo sumo a todos los buffers que tengo, lo tengo que incorporar. Ya sea unos por ley, otro porque tiene atribución del banco. Entonces, yo si soy banca, yo estoy leyendo esto, digo, en diciembre, después que me ponga al día con todo Basilea 3, voy a tener que, el 1%. Porque esa es la tasa neutral positiva. Positiva. Positiva porque necesitamos que haya un requerimiento disponible para bajarlo en el caso de crisis. Yo lo Eso comparto, es. pero me parece, yo lo aplaudo, está bien, un requerimiento adicional, pero es como de carácter permanente, o sea, al margen de que el Banco de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Los bancos, los nombres divertidos, el FANI, no sé cuánto, etcétera, todos estos bancos. Sí, esa es la idea. O el Banco de Inglaterra, que había un problema. Ya, entendí. Eso es. Sí, eso sí, bueno, Los otros elementos sobre qué pasa con el mercado de capitales. Y bueno, las tasas largas en nuestro país están dominadas básicamente o esencialmente por las tasas internacionales. Ahí se produce un arbitraje de tasas y el nivel de las tasas largas está dado por allí. Un mercado de capitales más bajo, con menor disponibilidad de ahorros de largo plazo nuestros, nos deja más expuestos al acceso de créditos de largo plazo, y esa es la mayor dificultad que se produce. Pero las tasas largas en el sector externo están más altas y es complejo, y es parte del análisis. Es difícil pensar que puedan volver a los niveles que tuvieron antes de la pandemia. Por lo tanto, las tasas largas, no necesariamente en el nivel actual, pero se van a mantener en niveles altos por un periodo prolongado. ¿Qué otros efectos se ven hoy día en nuestro mercado? Por ejemplo, el mercado de renta fija nuestro está teniendo menor capacidad, por ejemplo, para la emisión de bonos de agentes locales. Este año tuvo mayor movimiento de colocaciones, pero básicamente renovaciones de bonos que estaban prontos a vencer o que estaban en vencimiento. Ahí se nota una mayor estrechez en el mercado que está presente hoy día en el mercado de renta fija.
por el lado de la compra o venta de divisa, el Banco Central tiene una política de tipo de cambio flexible. No estamos interviniendo en el mercado de divisa. El tipo de cambio es una variable que reacciona en primer lugar antes que otras variables, de manera de evitar que los ajustes de precios relativos se den en tasas de interés, reducir la volatilidad de las tasas de interés y llegar directamente al sector real. Es la primera válvula de ajuste para mitigar los efectos de los choques externos y ese es el marco que tiene el Banco Central para efectos del tipo de cambio. Por lo tanto, no estamos haciendo compras y ventas de divisas. Sobre el sector inmobiliario aparecen tres partes y aparece un sector inmobiliario, efectivamente, cuando uno lo analiza por sectores y ve cuáles son los sectores que dentro de la cartera bancaria generan un mayor deuda en riesgo. Está el sector inmobiliario, el sector de la construcción y el sector del comercio. La cartera, los bancos han ido gestionando el riesgo de estos tres sectores y esa es la razón por la cual en la base hoy día la situación de riesgo, de deuda en riesgo de la banca se mantiene en niveles similares a los que estaba en el informe anterior. Y decimos que hay una regulación prudencial que mitiga el efecto, en tanto hay una serie de normas de valorización de las garantías a valor histórico, por lo tanto muchas de las garantías hipotecarias que están en la cartera de los bancos están valoradas y no han, desde el momento que se instalan hasta ahora han habido aumentos de precio importantes, eso le da un colchón, le da un mitigador a la cartera de los bancos. Existe también la norma del loan to value que exige que el porcentaje que tiene que estar garantizado en términos de la garantía hipotecaria y todo esto hace que el ejercicio, en el caso de un shock, la cartera bancaria quede más protegida y del resultado que vemos en los test de estrés. A eso se refiere la regulación prudencial que existe respecto al tema hipotecario. En particular en el informe hay un recuadro que hace dos ejercicios respecto al sector inmobiliario. ¿Qué pasaría si cayese fuertamente el valor de la vivienda? ¿Qué pasa con la cartera hipotecaria? ¿Y qué pasa con las garantías de la cartera comercial que están en inmuebles hipotecarios también? Y después de esos shocks aparece un costo del orden de 0,3% de los activos ponderados por riesgo, aplicando un shock de caída de precios del 20% y del 30% respectivamente. Sobre el 0,3. Respecto a qué pasa con China, América Latina, preguntó el senador Insunza. Bueno, China tiene problemas estructurales, su tasa de crecimiento viene cayendo. Por otra parte, la base sobre la cual crece es más amplia. Y hoy día podríamos agregar que en las condiciones que estamos viendo en lo más reciente, el precio del cobre, que es uno de los canales relevantes también, no es el único, es muy importante, está dependiendo no solamente de la demanda de China, sino que también ha pasado a ser parte de la cartera. Muchos países están guardando stock de materias primas también frente a eventos de mayor incertidumbre. Hay otros factores que están tras del precio del cobre que han permitido que cayera menos frente a los choques geopolíticos más recientes. Sobre la otra pregunta fue cuál fue el estudio de microdatos que se hizo para evaluar el costo del crédito del requerimiento de capital contracíclico. Allí lo que se hace es revisar a través del balance de las empresas y el vínculo empresa-banco qué pasó después de aplicar un shock que incluía la aplicación del requerimiento capital contracíclico, incluía la instalación del buffer de conservación que se aplicó en el año 2022 y agregaba también que la línea condicional de crédito tenía que cerrarse a principios de este año y por lo tanto en ese momento se le estaba pidiendo a la banca que empezara a revisar, a cambiar las garantías que se habían con las cuales se había entregado la línea por garantías que fuesen líquidas de manera de suavizar el proceso de convergencia de ese stock de deuda. Lo que se observa en ese análisis de ver relaciones empresa-banco es que el efecto que ello tuvo sobre el crédito
es estadísticamente poco significativo. Ese estudio lo prolongamos para los mismos shocks con antecedentes más recientes y los resultados son similares. ¿Qué significa eso? Que hoy día la banca está manejando el riesgo, eso afecta a la oferta de crédito, pero no es el capital lo que está restringiendo el crédito, eso es lo que dice el estudio. Y cuando uno mira análisis de encuestas de créditos bancarios, el nivel de crédito hoy día está dominado por el lado de la demanda, más incluso que por el efecto incertidumbre de la banca que tiene y que está gestionando su cartera de crédito. Muchas gracias, presidenta, y le agradecemos también a todo su equipo por el completo informe que nos acaban de compartir. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.